seguramente sabes muy bien, el Imperio Español dominó 3 siglos el mundo, a partir de la conquista de América, más o menos, por lo menos al final, cuando ellos sacan a los moros de Granada, en la última etapa de una guerra que duró casi 8 siglos en España. Castilla logra finalmente, aliado con Aragón, sacar a los moros de Granada, y ese mismo año se descubre América por Cristóbal Colón, en fechas distintas. En febrero cae Granada y en octubre, el 12 de octubre, se descubre América. Y a partir del descubrimiento de América empieza un proceso que entre el año 1492 y 1500 más o menos se empiezan a meter en la isla La Española, los españoles, y a recorrer los alrededores, hasta que forman esta dominación gradual del Caribe, de Centroamérica, del Darién, de México después, Sudamérica, ¿no es cierto?, el Perú, Chile, lo que hoy día es Bolivia, que en esa época fue la audiencia de Charca, en fin. El Imperio Español que dominó 3 siglos, y con las conquistas en el lejano oriente, en el este de Asia, de las Filipinas y de islas como Guam, las Marianas, en fin, las Carolinas, que todas eran españolas. La gente a veces se olvida de eso. Eran parte del gran imperio nuestro, ¿no? Nuestro en el sentido que nosotros somos herederos de ese imperio. Pero España se fue agotando porque había una cierta cantidad de castellanos que hicieron esta hazaña mundial, y leoneses y, bueno, y aragoneses, pero sobre todo castellanos en las Américas, hasta que era demasiada poca la gente que tenía España para dominar un imperio tan grande, tan vasto, y el desgaste de las guerras después con las otras potencias europeas, Inglaterra, Francia, Holanda, en fin, y la gran guerra permanente contra el Islam y contra los turcos en Europa, que fue, no sé, la Turquía era como la Unión Soviética a la época, entonces el desgaste de nuestros antepasados, ¿no? Yo cuando hablo de la economía nuestra me refiero no solo a Chile, sino que me refiero al Imperio Español, porque nosotros somos herederos de ese imperio. Por lo tanto, son cosas que le pasaron a nuestros antepasados y son parte de nuestra propia historia también. Muchas veces esa parte como que no la entendemos bien. Pero todo lo que pasó en el imperio era parte de nuestra propia historia también. Y el Imperio Español, con las enormes riquezas que consiguió en América, pudo sostener estas guerras en Europa contra los imperios que competían con ella. También vinieron las guerras religiosas, cuando vino toda la reforma de Lutero, más tarde la de Calvino, y en paralelo la reforma anglicana en Inglaterra. Y todas estas reformas religiosas produjeron unos cismas y unas divisiones que derivaron en conflictos, y un conflicto paneuropeo. Hubo guerras en que involucraron a todos los países de Europa. Y el gran sostenedor del imperio germano-romano, austrohúngaro, y el catolicismo, el gran sostenedor fue España, que en cierto modo finalmente consigue un acuerdo y sigue dominando en otros términos hasta que los Habsburgos son reemplazados por los Borbones en ese conflicto que hubo en Europa entre el año 1700 o 1701 y 1713. Algunos dicen 1715 porque las negociaciones siguieron hasta que en 1715 llega Felipe V de Borbón a reemplazar a los Habsburgos en España. Bueno, y eso hizo que llegaran después los reyes Borbones, entre ellos Carlos III, que fue el que más intentó recuperar la vitalidad del imperio, porque ya a esa altura el imperio estaba siendo sobrepasado o compitiendo en paralelo con el gran imperio británico. Pero todavía España dominaba las Américas e Inglaterra tenía estas colonias que después fueron Estados Unidos, en el este de Norteamérica. Eran 13 colonias, un territorio relativamente chico al norte de la Florida, en comparación con la inmensidad del dominio que tenía España y Portugal, pero sobre todo España, en todas las Américas, incluyendo el 60% de Estados Unidos, era o español o de zona de influencia española. Y bueno, entonces cuando este agotamiento económico de España y humano y físico hace que sea fácil para Napoleón invadir España en 1808. Y cuando se produce ese fenómeno, nosotros como que reconsideramos la dependencia de España, de la metrópoli, del rey. Nosotros nos sostuvimos en las juntas de gobierno a nombre del rey para evitar caer en manos francesas. En 1810, en las juntas de gobierno que hubo en Chile, pero que hubo también en todos los países de Iberoamérica. Pero
Hubo, por ejemplo, un caudillo chileno que estuvo peleando en España contra Napoleón durante bastante tiempo, de 1808 a 1811, estuvo 3 años, y fue ascendiendo de grado hasta llegar al grado de mayor, a punto de ascender a teniente coronel, cuando ya le habían dado el mando de un regimiento nuevo, el de los húsares de Galicia. Me refiero a José Miguel Carrera. Y él vuelve a Chile y dice: señores, el imperio español está acabado, los españoles están arrinconados en Cádiz, y los franceses, si bien hay mucha resistencia al pueblo y les va a ser muy difícil dominar España a los franceses, pero los franceses han controlado en las grandes batallas casi toda España, y excepto el duque de Bailén, entre un amigo de José Miguel Carrera, el duque de Bailén, el general Castaños, que en Bailén derrotó a los franceses, a Dupont, al mariscal Dupont. Bueno, pero aún así, a pesar de algunas victorias españolas en general, España había sucumbido al imperio francés. Por lo tanto, acá se consideró la independencia. Y finalmente, José Miguel Carrera es el que da el gran impulso a la independencia en 1811 y empieza a hacer una serie de reformas por la independencia de Chile que culminan en 1813, cuando se inician los combates, cuando el virrey del Perú manda una expedición con el almirante Pareja, que saca tropas de Chiloé, de Valdivia, incluso de Concepción, y forma un ejército realista, casi puros chilenos, eran chilotes, eran valdivianos, eran penquistas de Concepción y de los alrededores, pero eran realistas, eran chilenos, pero realistas, en lucha contra chilenos patriotas, que formó José Miguel Carrera con un ejército reformado y con regimientos nuevos, pero basados en lo que eran los regimientos del imperio, y con la experiencia personal que Carrera tenía en España. Pero ahí parte de la guerra de la independencia.